Hola, hoy vamos a comenzar con el último tema de este cuatrimestre, que es el tercer condicional. Hasta ahora hemos visto el primero y el segundo, ahora viene el tercero. Hoy vamos a ver cómo es su estructura, su uso y además vamos a hacer una revisión de los primeros dos condicionales. Bien, ¿para qué vamos a usar el tercer condicional? El tercer condicional me va a servir para expresar situaciones hipotéticas o imaginarias del pasado o aquellas situaciones que yo no puedo cambiar pero que me hubiesen gustado que sean diferentes. Por eso dice regret. Regret es arrepentimientos. Si nosotros leemos el ejemplo, esto va a tener un poco más de sentido. Dice, if I had known, I would have worn something nicer. Si hubiese sabido, me hubiese puesto o hubiese usado algo más lindo. Claramente eso es algo que nosotros no podemos cambiar del pasado, pero que nos hubiese gustado que sea diferente. ¿Cómo vamos a formar el tercer condicional? El tercer condicional se forma con la estructura del pasado perfecto en la cláusula del if, ¿sí? Siempre que nosotros veamos el if, vamos a usar el pasado perfecto. El pasado perfecto se formaba utilizando el have y la tercera columna si el verbo era irregular o ed si el verbo era regular. En la otra cláusula ustedes van a necesitar siempre el would y el have más el pasado participio, es decir, la tercera columna si el verbo era irregular o ed si el verbo era regular. Ustedes pueden cambiar el orden de las cláusulas y poner la cláusula o la parte del if después y no al principio. Entonces podrían poner I would have worn something nicer if I had known. También esto ustedes lo pueden negar. ¿Cómo se va a negar? Con el primer elemento de cada estructura. Por ejemplo, en el caso de el pasado perfecto les va a quedar hadn't, if I hadn't known o had not. Y en la parte del would les va a quedar I wouldn't o would not have worn. ¿Sí? Entonces, para negar esas cláusulas tienen que tomar el primer elemento, hadn't o wouldn't. También ustedes pueden hacer preguntas en el tercer condicional y para hacer preguntas en el tercer condicional van a necesitar invertir el orden de los elementos de la cláusula o de la parte que tiene would. Entonces les va a quedar, would you have worn anything nicer if you had known? ¿Hubieses usado algo más lindo si hubieses sabido? Bien, ahora lo que vamos a hacer es ver los tres condicionales en contraste para que el tercer condicional tome un poco más de sentido. En este cuadro ustedes tienen los tres condicionales juntos. Ustedes se van a dar cuenta, si observan bien, que a medida que van avanzando en los condicionales, es decir, del primero al segundo, del segundo al tercero, las estructuras se van complejizando y el significado o el uso de los condicionales también se van complejizando. Recuerden ustedes que para el primer condicional, en la cláusula del if nosotros usábamos el presente simple y del otro lado o en la otra parte usábamos el will y el won't. Nosotros usábamos el primer condicional para las situaciones posibles del futuro. En el segundo condicional ya nos referíamos a situaciones hipotéticas o situaciones poco reales para el futuro. Recuerden que necesitaban el pasado simple en la cláusula del if y en la otra parte necesitaban el would más el verbo en infinitivo. Luego, en el tercer condicional, van a necesitar con el if el pasado perfecto y del otro lado el would, el have más el pasado participio. El tercer condicional, como ya hemos visto en la filmina anterior, es para situaciones imaginarias o hipotéticas del pasado o cosas que nos hubiesen gustado que sean diferentes. Entonces, en conclusión,
Mientras más denso sea el uso o el significado de cada condicional, más denso y difícil es la estructura de ese condicional. Para repasar el tercer condicional, nos vamos a ir a la página 93 del Student Book y vamos a hacer el ejercicio 2 y 3. En el ejercicio 2 simplemente tienen que reconocer cuáles de esas oraciones están en tercer condicional. Y en el ejercicio 3 tienen que completar cada oración utilizando el tercer condicional. Y eso es todo, nada más. Cualquier consulta o cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios de Google Classroom o me pueden contactar por WhatsApp, no hay ningún problema. Espero que hayan entendido y hasta la próxima.